Muy buenos días, el tema de hoy es vueltos al gran pastor. Vamos al libro de Hebreos capítulo 13, 20 al 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vueltos al gran pastor. Aquí nos da una palabra prácticamente en la cual personas que se han desviado del camino, no han vuelto al camino, otros como que están inconstantes, inestables, inseguros en los caminos del Señor, otros como que quieren estar, pero como que no quieren estar, pero los que quieren estar como que no quieren asumir responsabilidades dentro del propósito, dentro del llamado de Dios, como que me gusta la palabra de Dios, como que me gusta conocer de Cristo, pero no me exijan más de ahí, no me exijan que tengo que asistir a tales reuniones, que tengo que hacer tal liderazgo, que tengo que cuidar tales personas, no me pidan eso. Y como que el Señor nos está haciendo un llamado, vueltos al gran pastor de las ovejas, a Jesucristo, ya que es en Él que podemos encontrar la respuesta. Por eso aquí lo dice, y el Dios de paz, que resucitó a los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Por la sangre de Cristo es que usted y yo fuimos lavados, purificados, redimidos, santificados, sanados por la sangre del Cordero inmolado de Dios. Si realmente volvimos al pastor, si hemos vuelto al gran pastor, a Jesucristo, podemos tener esos beneficios a través de la sangre del pacto, de la sangre del Cordero inmolado de Dios. Dice, os haga aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice que hagamos su voluntad. O sea, no es que yo voy a la iglesia cuando quiero, yo oro cuando quiero, yo ayuno cuando quiero, yo leo la palabra cuando quiero. Y sí, muy chévere, me gusta sentir la palabra de Dios, sentir la presencia del Señor, cuando oran por mí, cuando otras personas realmente me hablan de la palabra, me gusta. Pero de ahí no hay ningún cambio, no hay ninguna transformación, no hay un compromiso delante del Señor. Cuando el Señor nos dice que Él nos haga aptos para toda buena obra, para que hagamos su voluntad. Por eso muchas veces vivimos circunstancias, situaciones difíciles y le preguntamos al Señor por qué o para qué esta situación que estoy pasando, estoy viviendo. Venga, pero si usted ni siquiera hace la voluntad del Señor y como pretende que el Señor le dé respuesta a lo que está pasando, lo que está viviendo, por eso dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Por eso usted y yo debemos hacer lo que le agrada al Señor, no lo que le agrada a su esposa, a su esposo, a su amigo, a su familia, a sus hijos, a las personas que lo rodean. Es al Señor, lo dice ahí, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, prácticamente al sea dándole la gloria en lo cual el Señor nos ha venido llamando y buscando a usted y a mí. Pero realmente que usted y yo debemos tener pendiente cuál es el vueltos al gran pastor, cuál es la función que el Señor nos está llamando a ejercer a usted y a mí, ya que el Señor tiene la intención aún antes de la creación del mundo en que usted y yo volviéramos al pastor, que usted y yo fuéramos al pastor. Pero para eso necesitamos ser ovejas, y la oveja es la que se va a orientar, guiar, enseñar y formar. Esa es una oveja, no las cabras. Las cabras son las que no aceptan orientación y siempre tienen la respuesta para todo, ya que su propósito desde el origen y para la eternidad es que todos los seres humanos, usted y yo, seamos siempre ovejas necesitadas de un pastor, del gran pastor. Él nunca tuvo la intención de que fuésemos ovejas de una temporada o de tiempos de pronto cuando necesitamos una necesidad, una circunstancia, no. Y luego dejásemos de ser esas ovejas para convertirnos en algo menos necesitado, en algo que realmente no necesitamos del Señor y como que nos hizo el favor y ya, esto estuvo bien. Y nos volvemos menos dependientes y siempre seremos ovejas, pero según el diseño de Dios, según lo que usted y yo nos sometamos al Señor, seremos ovejas. Por eso le hablaba, los cabras son las que nos dejan orientar ni enseñar. Las ovejas son dóciles, enseñables, moldeables, que se van a direccionar y direccionar en el propósito que el Señor tiene. ¿Y quiénes son felices siendo ovejas? Quienes escuchan la voz del gran pastor, quienes le siguen como su única esperanza, pero también quienes que confían en el sacrificio que ha hecho por cada uno de ellos. Y pero siempre esas ovejas el Señor quiere y busca que lo busquen a Él, que dependan de Él en todo momento, en toda circunstancia, para que el Señor sea cambiando y transformando toda circunstancia, situación difícil que estén pasando. Por eso es lo que el Señor quiere hablarnos, y lo dice en Primera de Juan, capítulo 3, verso 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque Él no le conoció a Él. Los que andan en el mundo, los que andan en la inmoralidad, la mentira, en el robo, el luto, el atrago, el vicio, el pecado,
son los que no conocen al Señor. Pero el Señor a usted y a mí nos miró con su amor, con ese amor del Padre, ese amor que nos rescató de la inmoralidad, del pecado, de las ataduras, de las maldiciones. Pero también nos llamó para que usted y yo seásemos herederos del Señor, herederos en el cual el Señor quiere usarnos de una manera sobrenatural, pero darnos también lo que a usted y yo nos pertenece como herederos de hijos de Dios, vueltos al gran pastor. Y lo dice en Romanos 8, 16 al 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vueltos al gran pastor. Para que seamos vueltos al gran pastor, tenemos que vivir en Cristo Jesús. Podemos sufrir afrentas, rechazos, malos tratos, malas palabras, malas acciones, malas decisiones de otras personas, porque usted y yo somos del gran pastor de Jesucristo. Pero si Jesucristo lo vivió, Él ya lo pasó por usted y por mí. Él ya pasó todas las pruebas. ¿Por qué usted y yo no lo vamos a vivir en Cristo Jesús? Si en Él tenemos el poder, en Él tenemos la fuerza, en Él tenemos la seguridad, en Él tenemos la confianza. Por eso, vueltos al gran pastor, es que en Él podemos vivir para poder ser herederos y coherederos juntamente con Cristo. Por eso el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y es cuando nuestro espíritu se conecta con el Espíritu de Dios en la oración, en el clamor, en la intercesión, pero también en la meditación, en el estudio y la palabra. Y somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero dice también que si padecemos juntamente con Él, pero realmente, ¿sí será que padecemos juntamente con Él o solamente obramos acorde a nuestra necesidad y nuestros deseos que usted y yo pronto miramos o buscamos? Es que el Señor quiere darnos a ustedes entendimiento de que debemos obrar acorde a lo que nos dice las Escrituras y poder entender lo que el Señor tiene preparado para usted y para mí. Por eso, como lo dice en 1 Corintios capítulo 3, verso 20 al 23. Dice, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, sea todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Mire que prácticamente el Señor nos lo está dando todo a usted y a mí. Cuando volvemos al gran pastor, Él nos da todo porque somos coherederos juntamente con Cristo. Ya el Señor Jesús tenía un pensado, un llamado para usted y para mí. Solamente a usted y a mí nos corresponde ser ovejas. Y el ser ovejas es que siempre el Señor quiere que usted y yo seamos esas ovejas mansas y humildes. Como dice la palabra, que el Señor Jesús fue llevado al matadero como oveja. Dice que enmudeció y no abrió su boca. Dice la palabra. Entonces, usted y a mí, ¿por qué nos cuesta ser ovejas? Porque a veces nos descarriamos, nos salimos del redil y hacemos las cosas como queremos, pero cuando vuelven otra vez y nos afrentan, nos tratan mal, o hay cosas, circunstancias, situaciones que pasamos, volvemos al gran pastor. Cuando el Señor siempre nos está llamando es para que dependamos de Él, del gran pastor, y volvamos a Él de todo corazón. Ya que siempre más que ovejas, sin embargo, siempre ovejas necesitadas de un gran pastor. No importa cómo de glorioso sea nuestro destino como hijos de Dios o como quienes algún día juzgarán a los ángeles, pero es lo que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí, que busquemos del gran pastor. Y el gran pastor quiere darnos a usted y a mí esa claridad, ese entendimiento, que dependamos de Él. Por eso lo dice en 1 Corintios 6:3, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Mire que aún el Señor nos tiene reservados un lugar de honor, un lugar de privilegio, si usted y yo realmente vueltos al gran pastor. Pero si dependemos del gran pastor, si realmente andamos en los planes, en los propósitos del Señor y cómo debemos obrar y actuar para lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros, pero no solamente guiarnos por nuestros deseos, pensamientos, sentimientos, sino lo que dice el Señor a la luz de las Escrituras, pero también como lo dice el apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 2, 24 al 25. Dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Una referencia más de lo que nos da la palabra de Dios. Aquí como el apóstol Pedro, quien él entendió quién era el gran pastor, Jesucristo. Por eso nos dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. O sea, si usted es una persona que de pronto está enferma, sufre alguna enfermedad,
Démonos cuenta que aquí está la respuesta, que Él nos está llamando y es vueltos al gran pastor, porque Él se llevó todos nuestros pecados a través de la cruz del madero, pero que nosotros, muertos a los pecados, o sea que ya no andemos en pecados, vivamos libres de toda injusticia. Y en la justicia de Dios, por cuya herida fuimos sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al gran pastor, al obispo de vuestras almas. Le oro y le pido al Señor que usted y yo volvamos al gran pastor y bajo su cobertura tenemos gracia, gloria y justicia de Dios en Cristo Jesús.